Lunes 10 de febrero de 2020, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a continuar conversando sobre los sucesos que ha vivido El Salvador en estos últimos días. Ha sido pues un fin de semana un tanto convulsionado a nivel informativo. De hecho, el noticiero Hechos estuvo transmitiendo todas las situaciones que estuvieron viviendo en la Asamblea Legislativa, en el centro de gobierno, el discurso del presidente, las diferentes opiniones de todos los actores que están pues relacionados con lo que se está discutiendo, el tema del financiamiento del plan control territorial. Vimos al presidente de la Asamblea Legislativa pues que hizo un intento el sábado por una aprobación de este crédito, una situación que no progresó. Al final solo llegaron 28 legisladores a esa convocatoria que hizo Mario Ponce. Luego vimos al presidente de la República, Nayib Bukele, que estuvo en pues el centro de gobierno e incluso dentro del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, intentando pues que se diera este proceso de aprobación, este aval para negociar un crédito de 109 millones de dólares que él dijo son necesarios para modernizar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Hemos escuchado en diversos momentos los elementos que contiene este crédito, hemos escuchado las explicaciones que han dado pues, los funcionarios del gabinete de gobierno, pero también hemos escuchado la negativa de los diputados a darle luz verde. Algunos decían en comunicados que se publicaron en el debate de este crédito que no podían dar pues un cheque en blanco al presidente de la República. Ayer vimos al presidente decir que le daba pues un plazo de una semana a los diputados para que se diera este proceso de aprobación, o de lo contrario decía se iba a dar una nueva concentración como la que vimos este fin de semana en el centro de gobierno. Para continuar hablando pues de todo esto que ha vivido El Salvador, de esta montaña rusa de situaciones que hemos tenido desde el día jueves hasta el día domingo, pues vamos a darle la bienvenida a este espacio aquí en Hechos AM de Canal 12 a la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, quien pues amablemente ha aceptado pues conversar con nosotros en este día lunes. Comisionada, un gusto saludarla. Gracias, Manuel, buenos días, gracias por invitarnos a este espacio y poder compartir con la ciudadanía y platicar con ellos en directo aspectos que son importantes, que conmueven probablemente al país, pero que tienen que ver directamente con los intereses de la ciudadanía. También está con nosotros el señor ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, porque definitivamente que ha sido una pieza clave en todo el análisis y discusión de este crédito de 109 millones. Señor ministro, gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Para mí es un gusto siempre estar a la orden y al servicio de la ciudadanía. Comisionada, quizás comencemos haciendo una valoración de los hechos del fin de semana. ¿Cómo le explica usted a los ciudadanos lo que ocurrió en el centro de gobierno el día de ayer? Manuel, yo creo que esto no comenzó el fin de semana. El 6 de noviembre nosotros presentamos al seno de la Asamblea Legislativa este proyecto que es parte de esa estrategia de plan control territorial que desde la llegada del presidente Bukele ha dado frutos irrefutables, resultados irrefutables en materia de disminución de la violencia y de disminución de los homicidios. El presidente encontró un país sumido en la violencia, con pérdida de soberanía y con un pronóstico tan gris, tan terrible, que pareciera que no se podía salir adelante. Sin embargo, con la estrategia de plan control territorial, el país ha tenido cambios significativos. De un promedio entre 18, 16, 9 muertos diarios, ahora estamos más o menos a 3.2 muertos diarios. Desde los acuerdos de paz hasta este semestre, nunca antes se habían tenido esos índices donde la población podía constatar de manera sostenida que sí era posible, con voluntad y con una estrategia adecuada, pero sobre todo con un liderazgo como el que tiene el presidente Bukele, bajar la violencia. Entonces, se han estructurado paquetes de financiamiento que son un apalancamiento para seguir sosteniendo la estrategia de control territorial. Así pues que tenemos el de los 91, que de ese ya hemos hablado y que tampoco ha sido ratificado en la Asamblea Legislativa. Y el 6 de noviembre presentamos este que es el de los 109 y que está totalmente dirigido al fortalecimiento y a la modernización de la fuerza pública. Comisionada, ¿ustedes sienten un bloqueo sistematizado de la Asamblea Legislativa hacia los proyectos como el Plan Control Territorial desde la Asamblea? Yo a este proyecto no esperaba que hubiese un bloqueo, pero lamentablemente sí lo ha habido. Nosotros el día viernes, hay que decir que se presentó, que fue el ministro de Seguridad, que fue el ministro de Defensa, que fue nuestro ministro de Hacienda aquí presente. Yo acompañé también a esa presentación del proyecto, explicamos todo detalle, nos fue preguntado cualquier cantidad de inquietudes.
entendimos que las habíamos pues satisfecho, ¿verdad? Según sus preguntas, lo llevaron al Pleno Legislativo y de una manera inexplicable fue retirada del Pleno, argumentando nuevas preguntas que no se habían realizado en su momento ni en el proceso de consultas como lo establece dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, al retirarse eso, el presidente reacciona en primer momento, pero asimismo establece que debemos de fortalecer el diálogo y constituye una comisión de alto nivel donde ha estado participando el secretario privado, el secretario jurídico, nuestro ministro de Hacienda y mi persona, tratando de unir esas partes, de explicar todos los detalles que pudiesen estar haciendo, digamos, clavos, como decimos nosotros. Entonces, nos preguntaron que si las cámaras, que por qué estas cámaras, si ya el alcalde de San Salvador tenía un paquete de cámaras, si Howard Buffett había también donado otro paquete de cámaras, y por qué si habíamos colocado entre el hermano lejano y el aeropuerto de Monseñor Romero. Entonces explicamos que el país necesita muchísimas más cámaras, que podíamos recolocarlas en otras ciudades, en otras cabeceras departamentales, que si ya no era en San Salvador, pues podía ser en Soyapango, podía ser en Ciudad Delgado y ciudades que requieren atención y rehabilitación social. Que además la movilidad estratégica, cosa que no entiendo por qué preguntaban una cosa semejante, ¿por qué un buque? Entonces les explicábamos tan claramente que el buque era para combatir el narcotráfico o el tráfico de armas, que los drones que vamos a tener, que van a volar a miles de pies, ¿verdad? Van a ser para poder controlar ese tráfico que antes, porque no se quería o porque no se podía, no se estaba haciendo. Entonces llegamos a un acuerdo el día viernes en la madrugada para amanecer sábado, llegamos a la Asamblea Legislativa, pero el Partido Arena no honró ese acuerdo y no obstante dio una declaración donde incluso estaba llamando a la OEA, argumentó otros elementos que habían sucedido. Luego nosotros nos fuimos a la Asamblea, estuvimos todo el día tratando de estructurar un acuerdo. El presidente de la Asamblea Legislativa, como es su potestad, llamó a plenaria, pero no logró el quórum. Primer incumplimiento de los diputados porque solo 28 diputados acudieron a un llamado que es absolutamente legal. Luego de eso, pues nos encontramos con que la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros, basada en el artículo 167, literal 7, pero además establecida con total claridad en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que es el artículo 64, estaba llamada a realizarse ayer a las 3 de la tarde y a ellos no acudieron todos los diputados tampoco, pero sí acudió cientos de miles de ciudadanía que están clamando y que están exigiendo que este proyecto sea una realidad, porque ¿a quién realmente beneficia en directo? Beneficia en directo al que se levanta temprano, al que camina por esas calles, al que circula por esas calles, inclusive sin alumbrado. Entonces ahí estuvimos con la población, ahí estuvimos con el presidente Bukele, rindiéndole cuentas al soberano, porque el soberano es el pueblo. Y pues desde mi punto de vista no hubo ninguna intromisión de poderes, ¿verdad? Se realizó una actividad multitudinaria sin ningún incidente, hubo un encuentro entre el presidente y los diputados que estaban adentro del Pleno Legislativo y al final el presidente pues pidió a la población que estaba clamando que se ejecutara en ese momento el derecho que por Constitución tiene. Sin embargo, el presidente de manera serena, de manera correcta, solicitó paciencia y tiempo, y tenemos este tiempo de esta semana para que la Asamblea Legislativa demuestre si esos diputados que están renuentes a apoyar este proyecto están a favor de que se disminuya la violencia o están en contra de la población y quieren seguir con este baño de sangre en el que heredamos El Salvador. Señor ministro, usted ha estado en diversos momentos en la Comisión de Hacienda dando las explicaciones pertinentes sobre este crédito de 109 millones. Sin embargo, los diputados dicen que todavía le quedan dudas respecto a las cifras, que les quedan dudas respecto al manejo que se pueden hacer de esos fondos. Digamos, en su calidad de ministro y en su experiencia como economista, ¿qué es lo que está pasando, digamos, con las explicaciones que parece que no llegan al punto donde los diputados pues quieren que lleguen? Bueno, yo creo que aquí hay dos factores importantes, ¿no? El primero es que
porque efectivamente creo que son 5 veces las que he participado en la Asamblea explicando el Plan de Control Territorial fase 3. Aún no sé si voy a asistir esta mañana, porque no sé si me van a citar para estar en la Comisión de Hacienda para ver si sale ese dictamen que tanto se necesita o no. Pero sin duda alguna creo que aquí hay una relación directa que es importante que se valore, y es que el crecimiento y el desarrollo de este país está eternamente ligado al tema de la seguridad, inversión pública y desarrollo social. Y en ese sentido la importancia que tiene este préstamo para darle sostenibilidad, coherencia en el tiempo, en materia de crecimiento del país, sin duda alguna es importante, y creo que se resiente ahora en la ciudadanía el hecho que todas las acciones que se han hecho desde la administración del presidente Bukele han logrado efectivamente disminuir, pero hay que darle esa sostenibilidad, y para eso se necesitan recursos. Entonces yo creo que hay que dejar de lado, en el tema de las fracciones políticas, deberían de dejar de lado ya el tema meramente discrecional, ¿verdad? Y tratar de aprobar un proyecto que sin duda alguna no solo va a mejorar los niveles de seguridad, sino también los niveles de crecimiento económico en el tiempo. Entonces yo creo, Manuel, que ya las explicaciones en materia presupuestaria, en materia técnica, operativa, ya fueron dadas. El ministro de Seguridad y el ministro de Defensa trataron de explicar cuáles los planes de seguridad que se tienen, cuáles son los aspectos que se van a tratar para el componente de movilidad estratégica, a dónde van a ir, como dice la comisionada presidencial, esas cámaras de videovigilancia, cuál es la estructura que tiene ese préstamo. Y si se define, miren, ya no van a estar en San Salvador porque van a estar en otro sitio, pues definámoslo, pero que no sea un aspecto sobre el cual no vamos a votar la autorización para poder firmar un crédito. Es decir, este es el contrato el que se está autorizando firmar. La parte logística estructural de cuál es el destino del préstamo, es decir, más allá de lo que se ha presentado, si hay modificaciones deben de incorporarse al dictamen, pero allá en la segunda vuelta, en la ratificación, es cuando realmente se va a definir, digamos, si hay cambios sustantivos en el préstamo. Esta es la autorización del contrato. Y si uno lee el contrato de préstamo, realmente no tiene, digamos, todas las explicaciones que se han presentado en la Comisión de Hacienda a través de todos los ministros, porque es un contrato puramente legal. El destino de los recursos, la base de hacia dónde están los recursos, si los diputados quieren modificarlo, seguramente vendrá en el ejercicio de la ratificación. Pero ahorita estamos en una primera etapa en la cual no debería haber un conflicto social, no debería haber un conflicto político, pero pareciera que ha generado, digamos, muchos temores inciertos porque no existe nada detrás de la mesa que vaya a generar, digamos, incertidumbre al respecto de este préstamo. Comisionada, a raíz de lo que vivimos y que vimos el fin de semana, algunos dicen, miren, esto se dio El Salvador de un retroceso, nunca antes habíamos visto en la historia reciente del país el ingreso de elementos del ejército y de la policía al salón azul de la Asamblea Legislativa. El mismo comisionado Mauricio Reza Chicas decía, bueno, los elementos ingresaron, pero luego pues ocuparon su lugar que les corresponde porque tenían que brindarle seguridad al presidente. ¿Qué decir, digamos, a la comunidad internacional que también ha estado a la expectativa de lo que está ocurriendo? Y pues ha habido hasta incluso pronunciamientos de diferentes organismos pidiendo pues que se utilice la vía del diálogo para resolver los problemas que tiene El Salvador. Bueno, yo creo que hay que ver el contexto de toda la situación. En primer lugar, porque ha habido un esfuerzo supremo por hacer diálogo, porque el diálogo sea la herramienta que nos lleve a un entendimiento, y creo que ese grupo de diputados pues han estado cerrados y han estado opuestos a culminar un proceso como bien decía nuestro ministro,
no termina la discusión ahí porque hay que venir a ratificación y en ese momento, en ese tramo de tiempo, pues habrá que poner todos los detalles y todos los aspectos que inquieten, digamos, genuinamente, pero que inquieten genuinamente a estos diputados. Mira, hay gente que se está enfrascando en reiterar y mantener el discurso de exceso de militares en la Asamblea Legislativa y no está ponderando otros hechos. Porque en situaciones como la de ayer, donde hay una expresión masiva ciudadana en la calle y donde hay participación del presidente aquí y en cualquier lugar del mundo, las fuerzas de seguridad se hacen presente, en primer lugar porque el batallón presidencial, que es el que se desplegó el día de ayer, tiene que proteger al presidente, o sea, tiene que protegerlo. Entonces estas fuerzas de seguridad lo que están es garantizando el orden, la convivencia y asegurar que no ocurra ningún incidente. Ahí no se atacó a ningún adversario, si es que lo hubiera, no se generó, digamos, deliberadamente una tensión si ya el ambiente ya era, digamos, tenso, ya el impasse había llegado a un nivel, digamos, alto, y estar enfocado en este tema, para mí es una postura interesada, porque este tipo de acciones, este tipo de despliegue es parte de los protocolos y de las obligaciones de los cuerpos especiales. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si le hubiera sucedido algo a nuestro presidente? ¿Qué hubiera pasado si hubiese habido, digamos, situaciones más delicadas? Para eso están esos protocolos y ese despliegue, y no tiene que ver con intromisión de poderes, ni mucho menos con hacerle daño a alguien que estuviese dentro del Poder Legislativo. Pero hay que ponderar lo central. Mira, la situación llegó a un punto donde el presidente se colocó en medio del caos y la institucionalidad. Por un lado tiene una oposición férrea, ¿verdad?, radical, que es de esta inmensa mayoría del grupo de Arena, tiene una oposición radical que además tiene un sentimiento así como todavía de dolor que viene del FMLN, tiene enfrente de sí miles y miles de ciudadanos pidiendo y exigiendo en ese momento que los diputados cumplieran con su obligación de aprobar este crédito, y por el otro lado pues surgen muchísimas gremiales en ese momento elevando, digamos, un grito de democratización que también yo quisiera ver a todas estas instituciones acompañándonos en ese esfuerzo de bajar la violencia y acompañándonos de verdad en procurar, como lo dice el artículo 86 de la Constitución, que el Ejecutivo tenga los recursos. Entonces el presidente se coloca en medio de ese caos y la institucionalidad, y como debe de hacerlo un mandatario, evita que se desborde la situación y pacifica a esa población y le pide paciencia y le pide serenidad. Creo que eso hay que ponderar y no se está reconociendo en su justa medida el rol que ha jugado el presidente, porque el presidente adentro de ese seno legislativo no tiene una fracción. Él responde a ese pueblo, él responde a esa cantidad de población, a la inmensa mayoría de la población que le está pidiendo resultados y que le está exigiendo que vayamos más allá. Entonces el presidente lo que ha hecho es conducir un sentir, conducir esa molestia, conducir ese grito desesperado de la gente de decir: tenga los recursos para que en mi comunidad, donde yo salgo a las 5 de la mañana, donde yo me levanto a las 4 de la mañana para poder llegar a mi trabajo y llevarle el sustento a mi familia, hay que seguir bajando, hay que seguir trabajando por reconstruir el tejido social y hay que seguir trabajando por bajar la violencia. Entonces, hay que hacer ese justo reconocimiento del presidente, que tiene que articular esa petición de masas, esa petición de la gran cantidad de la población y llevarlo a pacificar, entrar, regresar y decirles: démosles tiempo, dejemos que el Poder Legislativo funcione. Entonces hay que ponderar los hechos, hay que contextuar qué es lo que había pasando, cómo se venía articulando y cómo se venía presionando. Por supuesto, Manuel, que hay que reunirnos con todos los organismos internacionales. Por supuesto que hay que reunirnos con todas las organizaciones nacionales. Hay que hacer de este momento un momento, vamos a ver, de cambiar, un momento de voltear la página
y aprender lecciones todos, porque no se puede crispar la sociedad. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y lo he dicho aquí en estas entrevistas. No se vale crispar, no se vale estar atacando un proceso que lo único que tiene en el centro es elevar la calidad y el crecimiento económico de este país y por supuesto de la mano de la disminución de la violencia, porque sin eso no podemos hacer nada en el país. Ministro, considerando, digamos, que la administración Bukele comienza pues a mediados del año pasado su trabajo y ya el presupuesto de este año 2020 que se presentó, pues ya le correspondía pues articularlo a ustedes como nuevo gobierno. ¿Por qué no se incluyó dentro del financiamiento en materia de seguridad el financiamiento del Plan Control Territorial? A ver, yo creo que primero decirte, Manuel, que no es que no se incluyó. Efectivamente, la fase 1, 2 y 3 tienen un presupuesto de más o menos 550 millones de dólares en un ejercicio de 3 años. Sí. En este sentido, lo que queremos decir es que el presupuesto tiene más del 50% de los recursos que se necesitan para cumplir con el plan. Es decir, el 60%, ¿no? De esos 500 millones, 200 efectivamente son para complementar los recursos que tienen que ver con el plan, de los cuales, como bien todos sabemos, 91 millones son para la fase 2, que tiene que ver con el compromiso de recuperar, digamos, el tejido social que existe en el país, y la fase 3 es para la modernización del Ministerio de Defensa y de personal de la Policía Nacional Civil. Y en ese sentido sí existe, digamos, un compromiso, una estrategia, un plan de financiamiento que recoge, digamos, todas las necesidades que se necesitan. Aquí entran recursos de donación, entran recursos de la contribución especial a la seguridad, entran recursos de los tributos del Fondo General del Estado, en el cual todos contribuimos a generar, digamos, los resultados que se requieren para poder llegar al tan anhelado crecimiento económico a través de todos esos ejes estratégicos que tienen que ver también con la seguridad. Muy bien, en el caso de los 91 millones se dio el aval para que se diera la negociación. ¿Esto ya regresó a la Asamblea para que se ratifique? Estamos trabajando todos los contratos que tienen que ver con el ejercicio de la ratificación. La Asamblea nos pidió, digamos, que en vez de CIFCO, quien trabajara fuera el INSAFOR. El INSAFOR cobra una tarifa por esto y ahora tenemos que ver si el INSAFOR, cuál es la modalidad con la que se van a trabajar. Entonces, estamos en todos esos procedimientos. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos más preguntas, tanto para la comisionada de Operaciones y Gabinete como para el ministro de Hacienda. Así que le pedimos a usted que continúe con Noticiero Hechos. Somos Hechos AM en el día lunes, ya 10 de febrero de 2020. Regresamos. Son las 6 de la mañana con 56 minutos de este lunes 10 de febrero de 2020. En el espacio de la entrevista de Hechos AM, pues hoy tenemos dos invitados. Tenemos con nosotros a la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, y también al señor ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quienes amablemente pues nos han sido parte de su tiempo en esta mañana para hablar de las situaciones que han estado en las agendas informativas en estos últimos días. Hablábamos de ese crédito de 109 millones de dólares para financiar el Plan Control Territorial, un crédito que ha estado en la Asamblea Legislativa desde el día 6 de noviembre de 2019, pero estamos ya a 10 de febrero y pues todavía no hay una salida pues o una decisión legislativa a qué hacer, si le dan el aval o no al presidente de la República para que pues vaya a negociar con un organismo financiero ese crédito y bueno, y una salida al financiamiento que necesita el Plan Control Territorial. Comisionada, hay una situación que me llama mucho la atención y es de que el crédito ya estaba, digamos, finiquitado en cuanto al proceso que tenía que llevar dentro de la Asamblea. Pero ¿en qué momento se cae el acuerdo? ¿Por qué? Porque de pronto vimos un comunicado del Partido Arena diciendo de que no le podían dar un cheque en blanco al presidente de la República. O sea, ¿en qué momento se cayó el acuerdo con los partidos políticos? ¿Cuáles son esos cálculos que en determinado momento dejaron, digamos, en el aire el financiamiento del Plan Control Territorial? Probablemente en el momento en que pesó más
su sentimiento electoral y no la obligación de darle al pueblo los recursos que le permitan vivir en paz. Nosotros ya habíamos trabajado previamente muchísimo, y habíamos llegado a un consenso, a ese acuerdo de llevarlo al Pleno Legislativo y darle el pase, y entonces iniciar ese segundo momento de detallarlo, de estructurar los contratos y de incorporar todas aquellas observaciones válidas que pudieron haber sido recogidas en ese momento. Cuando el presidente lee que dice que no le van a dar un cheque en blanco y que no le van a financiar cualquier cosa, se pregunta, bueno, ¿y acaso es cualquier cosa generarle tranquilidad a la gente? ¿Acaso es cualquier cosa haber disminuido en 60% la violencia? ¿Acaso es cualquier cosa tener que trabajar por ese otro 40%? Porque quienes no viajan en el transporte público, quienes no caminan y recorren esos tramos dentro del país, muchas veces ni siquiera con alumbrado público, no pueden tener la urgencia de bajar los niveles de violencia, porque además se han acostumbrado a leer en los titulares muerte, muerte y muerte. El presidente no quiere eso para este país. El presidente quiere que el país crezca económicamente y sabe perfectamente que la estrategia de control territorial es fundamental para poderle dar seguridad, para poderle dar confianza a los inversores y poderle dar confianza a la ciudadanía para que no migre, para que se quede aquí y enriquezca nuestra posibilidad de salir adelante con toda su laboriosidad y con toda su capacidad. 2 veces, 2 acuerdos ha roto la bancada legislativa del Partido Arena en su gran mayoría, porque tengo que reconocer que dentro de ella hay diputados mucho más consecuentes y mucho más patriotas, pero la inmensa mayoría de ellos 2 veces ha roto un acuerdo y no lo ha roto con el gobierno, ha roto el consenso con el país y nos ha llevado a esta situación de crispamiento, porque este proyecto no es un proyecto del presidente, este es un proyecto del país, este es un tema de país y debe de verse al igual que otros con la seriedad que se necesita. Si lo situamos en esa ruta hacia las elecciones del 2021, entonces el país se va a inmovilizar porque se va a estar bloqueando y se va a estar rompiendo con la palabra, rompiendo con los acuerdos que nos pueden llevar a que este país salga adelante. Apostarle por la seguridad es apostarle por el país. No se pueden estar haciendo novelas de Corín Tellado si estas cámaras se las vas a comprar a una empresa mexicana o colombiana, lo que sea. Aquí nosotros hemos dicho, en la DASI, en la unidad técnica ejecutora, en la unidad ejecutora del proyecto, va a estar el BCIE y va a estar cotidianamente supervisando todas las acciones. La compra de estas cámaras puede quedar perfectamente articulada hacia Estados Unidos, hacia Corea, puede ser de país a país. En ningún momento se ha considerado comprarle a una empresa en especial las cámaras. Lo que nosotros estamos buscando es una tecnología suficiente que le permita a la Policía Nacional Civil tener mayor control del crimen y prevención del mismo. Así que realmente aquí hay que ver, pues, o sea, se está diciendo que el presidente es un presidente que tiene personalidad, que tiene claridad de rumbo y que sabe que tiene que trabajar por la disminución de la violencia, que no tiene una bancada al interior de la Asamblea Legislativa y que su fuerza es el pueblo, porque en realidad es el soberano, el pueblo es el soberano y al que nos debemos nosotros en cada una de nuestras acciones. Ministro, en administraciones anteriores se había dicho de que uno de los grandes problemas de El Salvador es la incapacidad de articular acuerdos que permitan pues dar una claridad respecto al rumbo que lleva el país. Las situaciones que hemos visto no podrían afectar esta información que dan sobre el país los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Bueno, la verdad es que hay algo que es muy concreto, Manuel, y es que a lo largo de los años se han aprobado entre 5 y 7 préstamos en materia de seguridad. Y siempre que se aprueban, al final no generan ningún resultado. Y me parece a mí que el descontento popular
que ahora existe, el descontento de la población es muy real, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente las personas están cansadas de salir a la calle y estar preocupados. Las personas estamos cansadas de salir probablemente con los hijos y no saber si vamos a regresar de un paseo o del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay un descontento que es claro de la población y que en ese sentido lo que debemos hacer en conjunto es trabajar por los intereses que tiene toda la población salvadoreña. Y siguiendo esa misma línea, todos los préstamos que se han dado probablemente no han demostrado en materia estadística lo que ahora sin recursos se ha logrado. Entonces, a lo largo de la historia, probablemente todos los informes de los organismos internacionales reflejan que efectivamente hay aprobación de recursos, pero no hay ningún cambio en materia estadística, no hay ningún cambio en materia de seguridad. Sin recursos se ha logrado cambiar la seguridad de este país. Y ahora es importante aclarar que lo que se necesita es, y aclarar no solo a la población salvadoreña, sino al exterior, a toda la comunidad internacional, que lo que se requiere es darle sostenibilidad a un proceso que va a generar un cambio en la dinámica de la población. Y creo yo que de cara a los organismos internacionales, de cara a las calificadoras de riesgo, sí hay, digamos, mucho que ofrecer, mucho que informar en materia de los ejes estratégicos que tienen que ver con el país. Y sin duda este tema de la polarización política es un punto de quiebre, ¿no? Es decir, más allá de todo lo que se pueda decir en los medios de comunicación, la capacidad de alcanzar acuerdos debe ser importante. La capacidad de encontrar el diálogo debe ser importante, pero no podemos generar diálogo y no podemos generar acuerdos, no podemos generar consensos si estamos rompiendo diálogos porque estamos viendo un proceso electoral a la vuelta de un año. Entonces yo creo que es importante razonar que esto es por el bien del país, por el bien de los intereses de la población, de tal manera que nos olvidemos de esos rasgos políticos, electorales, que nos pueden llevar o pueden generar una confrontación de la población. Salgamos adelante, tratemos de aprobar las cosas, de tal forma que minimicemos los problemas que están generando este conflicto, ¿no? Este conflicto social, esta efervescencia. Yo lo he dicho mucho, es decir, los problemas que están pasando en América Latina justamente son porque la efervescencia social, la población está resintiendo la capacidad de tener resultados claros. Y en la medida en que tengamos resultados claros, seguramente el país va a cambiar. El Salvador tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque ya estamos viendo resultados. Lo que necesitamos es realmente que esos compromisos no fallen, que esos acuerdos no se rompan. Yo creo que es razonable la pregunta, ¿por qué sale de la agenda del Pleno Legislativo un préstamo que ya estaba aprobado con dictamen favorable? Entonces, y si después de eso hay un acuerdo por seguir aprobando, por darle continuidad, ¿cuáles son los razonamientos que hay detrás? Entonces yo creo que debemos de tener la capacidad de que ante la falta de diálogo, la única salida es más diálogo, más consenso, tratar de alcanzar esos acuerdos y nosotros estamos con toda la apertura para alcanzar esos acuerdos, con toda la gana, el afán de querer alcanzar acuerdos políticos que nos lleven a lograr resultados, no para este gobierno, son resultados para la población, para la ciudadanía, para que realmente aquella ventana de oportunidad de generar empleo, de generar mejor bienestar social y mejores niveles de seguridad, se logre. Pero bueno, estamos en un país en el que es una realidad, ministro y comisionada, de que
la dinámica política se mueve con base pues a los intereses netamente electorales. Siempre pues ha estado en medio de esta situación en la que si le doy mi voto a un proyecto de otro partido, sí puede significar que le estoy regalando también votos en procesos electorales futuros. Esto pues ha sido una dinámica que los salvadoreños pues no nos van a dejar mentir, que esto ha sido así durante muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa con la fracción del FMLN? Ellos decían anoche que han interpuesto una demanda contra el presidente por sedición y en la Procuraduría de Derechos Humanos por la militarización de la Asamblea. ¿Qué pasa con esta fracción, comisionada? Ellos no entraban dentro de los acuerdos que se habían logrado para ratificar o para aprobar estos avales y negociar estos créditos. Bueno, mira, Manuel, yo creo que el país entero sabe que en este caso la fracción del FMLN tiene una posición, si es que ni hemos terminado de llegar ni siquiera hemos llegado a la entrada de la Asamblea Legislativa, ni hemos entregado los papeles cuando ellos ya están opuestos. O sea, eso creo que de todos es conocido. Ahora bien, la institucionalidad tiene que funcionar y creo que para eso está todos los órganos del Estado y el Estado de Derecho pues va a ponerse a prueba y será la Corte Suprema de Justicia la que establezca realmente al final quién ha interpretado, porque nadie tiene derecho a interpretar la Constitución y en este caso el artículo 167 es claro, no deja duda, no te refiere a otro artículo y también el artículo 64 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa es absolutamente claro. Pero dejemos que eso vaya y que cada institución funcione. Es increíble que se estén haciendo cálculos partidarios porque se están haciendo cálculos partidarios en materia de si le apruebo o no le apruebo un proyecto al gobierno, con lo cual ellos están violando el artículo 86 de la Constitución que les obliga a colaborar entre órganos y les obliga a proveer al gobierno de la República los recursos para que pueda ejercer también sus obligaciones constitucionales, como en este caso es reducir la violencia y aplicar justicia. Manuel, 199 municipios de este país, 199 municipios en todo este periodo no han registrado asesinatos. No es poca cosa, no es poca cosa que 14 municipios de los que están comprendidos en el área metropolitana de San Salvador no registran homicidios recientemente. Si cuando el presidente Bukele llegó en junio del 2019, El Salvador se disputaba, pero se disputaba de verdad, ¿verdad? Estaba entre los 3 primeros países más violentos del mundo y ahí sí peleábamos por llevarnos la medalla de oro. Ahora hemos bajado más del 60% en algunos municipios y en su conjunto en el país el 60% de la violencia. Trabajar eso requiere articulación, trabajar eso requiere disciplina, requiere conexión con la población. No estamos hablando de bajar la violencia para satisfacer las necesidades del gobierno. El gobierno tiene los recursos propios con los que lo ha podido hacer y ahí podemos ver a esa PNC, ahí podemos ver a esa Fuerza Armada trabajando con sus mismos uniformes, con sus mismas botas, con sus mismas condiciones, que las encontramos de una manera no correcta. No puedes tener una fuerza pública y ponerlo en el centro de la estrategia de disminución de la violencia sin dignificarlo, y para eso hemos trabajado. Nos preguntan que por qué queremos uniformes, que por qué ponemos uniformes dentro de este proyecto. Y yo les digo, miren, si es que los uniformes de la PNC, los normales que han tenido hasta ahorita, no se los han entregado ellos mismos también para que vayan a aprender a tirar al polígono de tiro. Bueno, eso es lo que estamos leyendo, eso es lo que se presume que ha sucedido y eso es lamentable. Y no hemos visto pues tantos asaltos en las carreteras, así han llegado en la madrugada utilizando esos uniformes normales, digamos, ordinarios de la PNC. Estos uniformes que vienen aquí traen un dispositivo especial para ubicar al individuo que los está utilizando y para poder realmente tener un mayor control de donde se está desplegando la fuerza pública para combatir el crimen. El plan control territorial va adelante y ha ido dando resultados hasta este momento la Asamblea Legislativa para combatir
combatir la violencia no ha dado ni $1 de préstamo. En todo caso, ha aceptado algunas reorientaciones y reformas y sobre todo aceptó el año pasado la orientación de la contribución especial que estuvo llevando trimestralmente nuestro ministro de Hacienda. Pero préstamos para esto, recursos frescos para poder llegar hasta donde hemos llegado y hasta donde hemos disminuido la violencia, hasta este momento la Asamblea Legislativa no le ha aprobado un centavo al presidente Bukele. Y ahora que estamos ya en un momento donde tenemos que fortalecer toda esta estrategia, se está oponiendo sistemáticamente, se está oponiendo y quiere llevar el control del gobierno cuando lo que les corresponde a ellos es generar las condiciones y proveerle de recursos al Ejecutivo para que pueda ejercer sus obligaciones constitucionales. Ministro, entre las múltiples explicaciones que daban, pues algunos diputados decían de que el gobierno tiene fondos no ejecutados en materia de seguridad. Decían ellos de que habían, que el gobierno cuenta con los fondos para poder trabajar en materia de seguridad y que no le podían dar más fondos. Era ahí cuando decían, utilizaban la palabra para que lo gaste en cualquier cosa. El hecho de la discusión, digamos, en materia de seguridad y que decían, el gobierno tiene presupuesto para poder seguir trabajando y operando en materia de seguridad pública. Usted es el encargado de las finanzas del gobierno y seguramente pues tiene información de primera mano sobre si estos fondos existen y si el gobierno tiene la disponibilidad, el recurso para poder financiar, digamos, todas las operaciones en materia de seguridad. Como yo le explicaba, Manuel, no a la Comisión de Hacienda, sino que por otras razones me llamaron a la Comisión de Familia. Y en la Comisión de Familia yo le decía a los miembros de la comisión que los recursos en el presupuesto son muy rígidos. La rigidez presupuestaria nos define que prácticamente el 100% de los recursos del presupuesto del Fondo General tienen un destino, al cual ya desde antes de la formulación del presupuesto están prácticamente asignados. Más o menos el 85% del presupuesto tiene un destino de remuneraciones, de subsidios, de bienes y servicios del Estado, la deuda pública, obligaciones generales que tiene el país. Entonces, el 15% restante es qué se puede lograr en materia de inversión pública. Y entonces aquí hay que repartir, digamos, parte de todo ese recurso que es el Fondo General a obra pública, a medio ambiente, a Ministerio de Agricultura, a seguridad, y así. Entonces, ese ejercicio de repartir recursos nos está hablando de más o menos 270 millones de inversión pública para todo el ejercicio del Estado, Manuel. Y eso es totalmente insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Para eso, históricamente, se generan los proyectos de inversión que pretenden, digamos, generar un impulso en un eje específico que en este caso es en materia de seguridad. Pueden decir, mire, ahí está la contribución especial para la seguridad. La contribución especial para la seguridad paga específicamente los bonos que reciben los miembros del Ministerio de Defensa y de Seguridad mensualmente, que recordemos que pasó de $400 a $700. Es decir, son recursos que están recibiendo como un bono salarial los miembros, los agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Defensa. Se incrementan, digamos, los recursos en seguridad pública en el presupuesto. ¿Para qué son? Para alcanzar a cubrir la brecha presupuestaria que había en materia de alimentación del régimen de disponibilidad de los agentes. Entonces, hace falta, digamos, incorporarle mayores recursos a este tema que es fundamental, que es la seguridad, que desde el principio se define como el eje inicial para poder activar el crecimiento económico, porque hay una relación directa en este país
que requiere de recursos frescos, importantes, para poder cambiar la dinámica. Entonces, no es un tema de si hay recursos o no, recursos para el gasto ordinario de defensa y seguridad pública, ahí están asignados en el presupuesto, pero este requiere una inyección adicional en materia de inversión pública que le logre generar, digamos, ese impacto a la población. Comisionada, definitivamente que hay una cantidad de elementos que analizar en esta mañana. ¿Cómo toman ustedes, por ejemplo, las palabras de ANEP que publicaba ayer: la democracia en nuestro país verá fortalecida si prevalece la voluntad de negociar civilizadamente versus la confrontación violenta, decía en una de las publicaciones que hacían? También a esto le podemos sumar declaraciones de algunos diputados que decían: miren, nos están persiguiendo a nosotros y a nuestras familias. ¿Cómo explicamos todo esto? Que digamos, hay una cantidad de elementos que se suman a un tema de fondo, que es la discusión del financiamiento del Plan Control Territorial. Mire, desconozco realmente ese tema de persecución de las familias. Así que a ese tema me es difícil referirme porque no tengo datos, no tengo elementos para poderme referir a eso. Pero en lo demás, miren, con ANEP nosotros tenemos una mesa permanente de trabajo. De hecho, estuvimos con ellos el día jueves. El día viernes, creo, estuvimos con ellos nosotros trabajando, acordando temas fundamentales de país, donde podamos sintonizarnos y llevar de forma sinérgica adelante esta nación y poderle dar las oportunidades de trabajo y las oportunidades de trabajo digno a nuestra población. Por supuesto que estamos totalmente en sintonía con cualquier planteamiento que establezca que el diálogo es fundamental. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con aquellos planteamientos que dicen debemos de llevar el país adelante y debemos de privilegiar el entendimiento y la concertación como métodos de trabajo entre todos los sectores. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. El 13 de noviembre llegó el presidente de la Asamblea Legislativa a Casa Presidencial. Ya se había presentado este proyecto y dijo: vamos a hacer todos los consensos y vamos a tratar de responder absolutamente todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan todas las fracciones legislativas y sus diputados y diputadas para que esto vaya caminando. Y eso es lo que hemos hecho. Y ciertamente el presidente de la Asamblea Legislativa ha hecho una gran labor en esto. Y muchos de los diputados y bancadas como Gana, bancadas como el PCN, diputado independiente, el diputado del CD, muchos de los diputados de Arena, hemos trabajado y hemos llevado adelante. Lo que pasa es que en este momento ya nos encontramos con probablemente una ruta electorera que va hacia el 2021 y que pondera entonces la necesidad de mantenerse dentro de los curules de la Asamblea Legislativa a costo de lo que sea, pues a costo incluso de propiciar crispamientos y situaciones como las que hemos vivido en estos últimos días. Creo que el secretario general de la OEA, con quien ha sostenido conversaciones con nuestro presidente y con nuestra canciller y otros mandatarios en la región, ¿verdad?, y otros organismos, están listos nuevamente, están claros pues de lo que aquí está sucediendo, y nuestra canciller va a tener una reunión con todo el cuerpo diplomático y con los organismos internacionales para platicar, para contarles todo este contexto, para darles más detalles y que no solo miren los titulares que están apareciendo o algunos comunicados que de repente casi todos al mismo tiempo a la 1 de la tarde empezaron a salir, y muchos de ellos bastante afines a determinadas posiciones que están ahí dentro de la Asamblea Legislativa. El país es diverso y para todo el país hay que gobernar. El presidente Bukele trata de articular con todos, tiene una mesa con ANEP, tiene permanente discusión con diferentes sectores, se reúne también con las fuerzas sindicales, estamos trabajando grandes problemas como la salud, como la educación, pero, y todos pues el agro, ¿verdad?, estamos lanzando y ya ejecutando un plan de despegue económico donde el agro, donde la energía, donde además la industria, la construcción, el turismo son elementos centrales para llevar adelante el país, y en cada una de esas áreas el presidente y todo el gabinete tiene una articulación permanente con la población y los sectores vivos dentro de cada uno de ellos. Pero la seguridad es fundamental, Manuel.
Si no hay seguridad, ¿quién va a venir a invertir? Si no hay seguridad, ¿cómo la población se va a quedar y no va a seguir migrando y perpetuándose en esa línea de muerte, en esa ruta de muerte que ha significado que nuestros hermanos y nuestras hermanas se vayan del país porque aquí no hay oportunidad? Por eso es tan central esta discusión, por eso es tan enérgico el presidente cuando pide los recursos para continuar trabajando esta estrategia y disminuir aún más. 60% es muy bueno, pero ¿qué pasa con el otro 40%? Tenemos que seguir trabajando y para eso él pide y él exige estos recursos porque se lo está exigiendo la población. No obstante, él serenamente le pide a la población que le demos tiempo al Poder Legislativo y que esta semana sea aprobado este proyecto. Ahora bien, ministro, estamos abiertos a asistir nuevamente pues, a las comisiones de la Asamblea Legislativa a dar una vez más explicaciones sobre este crédito y sobre todo el financiamiento pues, que necesita el gobierno para echar adelante el Plan Control Territorial, porque seguramente lo van a volver a llamar, ministro. Seguramente, Manuel, nos van a llamar una y mil veces, ¿no? Y una y mil veces vamos a estar ahí, porque creo que, vuelvo y te repito, ante la falta de diálogo, más diálogo. Entonces, el ministro de Hacienda, la comisionada y todos los miembros pues, del gabinete estamos atentos al llamado de la Asamblea porque queremos resultados, porque no queremos resultados para nosotros, porque los queremos para la población, porque queremos que el país cambie, ¿no? Es decir, y si para eso pues me llaman todas las veces que sea necesario, particularmente ahí voy a estar, ¿no? Es decir, mi función como ministro de Hacienda es encontrar un espacio de diálogo en el cual haya acuerdos en materia de financiamiento del Estado y seguramente vamos a seguir luchando porque esto sea así, ¿no? Aún no sé, todavía no está confirmado si esta mañana vamos a participar, pero ahí vamos a estar si es necesario. Es decir, hay que seguir y continuar, es decir, hay que levantar cabeza con el objetivo de lograr cosas buenas por este país. Y si para eso tenemos que seguir tratando de convencer en el ejercicio político a los diputados, pues ahí estamos, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún problema en asistir, en tratar de que este país tenga un mejor rumbo, como lo quiere hacer el presidente Bukele, de tal manera que esos tres ejes de trabajo que él estratégicamente ha tratado, seguridad, crecimiento económico y bienestar social, se logren. Es decir, el tiempo es corto para hacerlo. Esta administración lleva 7, 8 meses trabajando y cada día es un día menos para alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, estamos dispuestos, Manuel, estamos dispuestos a continuar y que la cosa camine, ¿no? Muy bien, definitivamente que hay una cantidad de elementos. ¿Qué dice usted, comisionada, para cerrar la entrevista? ¿Qué dice usted a quienes pues ayer, al calor de los acontecimientos, decían, mire, la Asamblea Legislativa también puede destituir al presidente de la República? Bueno, se han dicho muchas cosas. Habrá que ver si ellos tienen la capacidad y si tienen, digamos, los elementos suficientes para iniciar una ruta tan fuera de lugar, ¿verdad? Tan fuera de la cordura, digamos. El presidente Bukele rompió el bipartidismo y hay que ponerse en eso, ¿no? Imagínate lo que significa haber roto el bipartidismo y lo que pueden estar considerando estos partidos que tradicionalmente habían sido, digamos, los dueños de las decisiones y los dueños del rumbo de este país. Lamentablemente lo habían hecho muy mal, muy mal. El país estaba sumido en la violencia y sin esperanza, sin una perspectiva de desarrollo. El presidente no solo rompe el bipartidismo, sino que inicia estrategias e implementa nuevas ideas, nuevos elementos que han llevado a este país a ser respetado y a ser puesto en la palestra, así en el mundo, en el ojo del mundo. No hay un lugar en el mundo donde no se mencione El Salvador y se elogie este proceso que se está llevando a cabo. Tratar de detenerlo a través de bloqueos, tratar de detenerlo rompiendo los acuerdos, rompiendo la ruta de diálogos que permanentemente este Ejecutivo y estos funcionarios estamos tratando de llevar, no es ni justo ni es correcto para la población. El presidente a su llegada al gobierno
juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y eso es lo que está haciendo. Y no lo está haciendo por satisfacer planteamientos personales, lo está haciendo porque lo necesita el país. Este país no había tenido liderazgo, no había tenido presidentes que de verdad estuvieran despiertos y trabajando para la nación. La encontramos en situaciones deplorables en salud, lo encontramos en situaciones deplorables en educación, ya no digamos en seguridad, donde no se podía llegar a comunidades, donde todos los que me están viendo, muchos de los que están viendo, muchísimos no podían llegar ni siquiera a ver a su familia porque tenían que enseñar un DUI diferente a la zona donde estaban visitando. Nosotros no queremos eso y para eso nuestro presidente está plantado y está exigiendo que le den los recursos, porque no son recursos personales, son recursos para bajar la violencia y para permitirle a nuestra población que se quede aquí en el país, que se sienta orgulloso y orgullosa de ser salvadoreños y de entonces entrar a participar en proyectos de turismo, ponerse las pilas y desarrollar proyectos de energía y proyectos que nos hagan desarrollar este país que tiene tanta potencialidad, pero que necesita que las fuerzas políticas depongan sus intereses partidarios y se pongan en modo país, que trabajemos realmente para que este país salga adelante y que no se estén argumentando cosas partidarias o muy particulares. El presidente es el presidente de la República, electo por la gran mayoría de este país y cuenta con el respaldo también de la inmensa mayoría de la población, porque está dando resultados, porque cumple la palabra, porque es un hombre íntegro y no se va a mover ni un paso de la posición en la que se encuentra, que es: trabajemos, articulemos, sigamos construyendo el país juntos, pero entréguenme los recursos que me permitan cumplirle a la población en materia de seguridad. Muy bien, les queremos agradecer tanto a la comisionada como al ministro de Hacienda que nos hayan visitado esta mañana. Definitivamente hay mucho que hablar sobre lo que está ocurriendo en El Salvador y también mucho que discutir sobre estas posiciones asumidas en diferentes órganos del Estado. Gracias por estar aquí, comisionada. Gracias por cedernos parte de su tiempo esta mañana. Gracias a ti, Manuel. Gracias a la población por escucharnos. Y yo quiero decirle al pueblo salvadoreño que tenga tranquilidad, que tenga seguridad en su presidente, que tenga seguridad que este equipo va a seguir siendo el equipo que negocia, el equipo que articula, el equipo que concerta, el equipo que tiene en su mesa y como prioridad central trabajar por los salvadoreños y las salvadoreñas y bajar esta violencia que tanto daño le hace a la familia. También agradecemos al señor ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, por acompañarnos esta mañana. Ministro, gracias, como siempre, pues un placer recibirlo. Gracias, Manuel, gracias a todas las personas que muy amablemente han estado con nosotros esta mañana. Muy bien, nosotros cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes.